20 de noviembre de 1820. En medio del Pacífico, a tus 0 millas náuticas al oeste de las Galápagos, la tripulación del ballenero Essex vio algo que ningún marinero había visto antes y que ninguno querría ver de nuevo. Un cachalote macho, de unos 26 metros de largo y más de 80 toneladas, giró su cuerpo hacia el barco, aceleró, y lo embistió de frente con la cabeza. No una vez, 2 veces. El Essex se hundió en horas. De los 20 hombres a bordo, solo 8 sobrevivieron. Algunos de los que murieron no lo hicieron ahogados. Murieron de otra cosa. Pero la pregunta que nadie se ha hecho bien es esta. ¿Por qué un cachalote tiene la cabeza construida para hacer eso? ¿Por qué el animal más grande con dientes sobre la faz de la Tierra lleva literalmente un ariete de aceite en el cráneo? ¿Y qué tiene que ver esa cabeza monstruosa con el hecho de que este animal caza en las partes más oscuras y aplastantes del océano y casi nunca pierda? Vamos a decodificar esta criatura juntos. El cachalote, Physeter macrocephalus, es el mayor depredador con dientes del planeta. Un macho adulto puede alcanzar los 18 metros de longitud y pesar 50 toneladas. Su cabeza representa aproximadamente el 36% de su cuerpo. En proporciones humanas, sería como si tu cabeza te llegara hasta la cintura. Y dentro de esa cabeza hay 3 cosas que no deberían poder coexistir en el mismo ser vivo. El cerebro más grande del reino animal, hasta 9 kilos de materia nerviosa, un órgano lleno de aceite que los científicos aún no comprenden del todo, y el sistema de producción de sonido más poderoso jamás registrado en cualquier ser vivo sobre la Tierra. 9 kilos de cerebro. Para que tengas contexto, el tuyo pesa 4 kilos. Pero la anatomía no es lo más desconcertante. Lo más desconcertante es lo que hace con todo eso. Porque el cachalote desciende hasta 250 metros bajo la superficie, en oscuridad total desde los 200 metros, con una presión que tritura metal, sin respirar durante 90 minutos, y caza. Con precisión. Una y otra vez. 1,5 toneladas de presa por día. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué en esas profundidades prácticamente nada puede detenerlo? Empecemos por el principio, porque el cuerpo de un cachalote es, ante todo, una máquina diseñada para sobrevivir en el lugar más hostil de la Tierra. Cuando digo hostil, no lo digo en sentido metafórico. En las profundidades donde caza el cachalote, la presión del agua supera los 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Es suficiente para colapsar los pulmones humanos en una fracción de segundo. El cachalote lleva esos pulmones de todas formas, porque es un mamífero, como tú, y necesita aire, y aún así baja, regularmente, varias veces al día. ¿Cómo no muere? La respuesta no es una sola adaptación. Es un sistema completo. Una suite de modificaciones biológicas que los ingenieros de la NASA querrían entender. Primero, la caja torácica del cachalote es flexible, no rígida como la tuya. A medida que desciende y la presión aumenta, sus pulmones se comprimen activamente sin desprenderse de la pared torácica. Esto evita el neumotórax, el colapso pulmonar que mataría a un humano. Los pulmones del cachalote se pliegan, reducen su volumen y los gases se redistribuyen en tejidos más resistentes. Segundo, la mioglobina. Este es el componente que vuelve a los cachalotes casi sobrenaturales a nivel molecular. La mioglobina es una proteína que almacena oxígeno dentro del músculo. En los humanos, está presente en concentraciones moderadas. En el cachalote, sus músculos están tan saturados de mioglobina que la carne es casi negra. Negro carbón. Cuando un cachalote muere varado en una playa, sus músculos tienen el color de la noche. Eso no es enfermedad, es química de supervivencia. Cada fibra muscular funciona como un pequeño tanque de oxígeno. Tercero, el corazón del cachalote desacelera durante el buceo, lo que se llama bradicardia se redistribuye. El cerebro sigue recibiendo oxígeno. Los músculos esenciales también. El resto del cuerpo entra en modo de espera. Analogía que reencuadra, es como si tu cuerpo supiera apagar los electrodomésticos no esenciales para que las luces del hospital nunca fallen durante un apagón. Y hay una cuarta adaptación que durante décadas fue el gran misterio de la biología marina. Aquí entra el spermaceti. Dentro de esa cabeza enorme, el cachalote tiene un órgano que no existe en ningún otro animal en la Tierra. El órgano spermaceti es una cavidad enorme. Puede contener hasta 1,900 litros de aceite ceroso, una sustancia translúcida que a temperatura corporal es líquida y que se solidifica cuando se enfría. En los siglos XVIII y XIX, esta sustancia era tan codiciada que los balleneros mataban a los cachalotes solo para extraerla. El spermaceti se usaba en velas, lubricantes de maquinaria, aceite para lámparas. Era el petróleo de su era. ¿Pero para qué sirve en el animal? Los científicos aún debaten. La hipótesis más sólida,
formulada inicialmente por Malcolm Clark en un estudio de 1978 en el Journal of Marine Biology, es que el spermaceti controla la flotabilidad. Antes de un buceo, el agua fría entra por los conductos nasales del cachalote y solidifica parcialmente el aceite. El aumento de densidad genera una fuerza de hundimiento de aproximadamente 40 kilos equivalentes. El animal se deja caer hacia el fondo con un gasto mínimo de energía. En el ascenso, el calor metabólico derrite el aceite y el cachalote sube casi sin esfuerzo. Es un sistema de lastre biológico más elegante que cualquier submarino construido por humanos. Pero hay otra hipótesis. Una que tiene que ver con el arma más extraña del cachalote. Y para explicarla, necesito llevarte un momento a una tarde de 1972, en una sala de conferencias en Washington, D.C. Ese año, el biólogo Kenneth Norris presentó ante la NASA una teoría que los científicos del momento recibieron con escepticismo. Norris había estudiado durante años los cuerpos de cachalotes capturados y había notado algo perturbador. Una proporción significativa de los calamares encontrados en los estómagos de los cachalotes no tenían marcas de mordeduras. Nada. Ninguna señal de lucha. Los calamares simplemente estaban ahí enteros, sin que los dientes del cachalote los hubieran tocado. Norris tenía una explicación. Y era extraña. El cachalote produce el sonido más poderoso registrado en cualquier animal sobre la Tierra. Sus clics de ecolocalización pueden alcanzar los 236 decibeles bajo el agua, según el libro Guinness de los récords. Una presión sonora tan extrema que ha intrigado a los físicos acústicos desde que fue medida por primera vez en los años 1960. Para comparar, un motor de avión en el asfalto produce alrededor de 140 decibeles en el aire. Un disparo de rifle, 165. El clic del cachalote, convertido a equivalentes en aire, rondaría entre 170 y 180 decibeles. En agua, donde las ondas de presión viajan con mucha más fuerza, la cifra sube aún más. Norris propuso que el cachalote podía usar esos clics a potencia como un arma acústica. Apuntando el haz de sonido hacia un calamar, podría aturdirlo o matarlo con una ráfaga sónica antes de engullirlo. El órgano spermaceti, que también actúa como una lente acústica, reflejando y enfocando las ondas, serviría de cañón. La imagen que emerge es casi cinematográfica. Un depredador de 50 toneladas navegando en la oscuridad absoluta, disparando rayos de sonido como si llevara un arma incorporada en la frente. ¿Pero funciona? ¿Realmente usa el sonido para matar? Aquí es donde la ciencia hace lo que mejor hace: complicar las cosas de manera fascinante. En 2016, el investigador Pete Madsen de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, publicó junto a sus colegas un estudio en Scientific Reports que utilizó etiquetas acústicas adheridas directamente a cachalotes para medir qué pasaba durante la caza real, en tiempo real, bajo el agua. El hallazgo fue decisivo. En la fase terminal de la caza, los instantes justo antes de atrapar a la presa, los clics del cachalote no aumentan en potencia. Al contrario, disminuyen significativamente en intensidad, mientras aumentan en frecuencia. Se vuelven más rápidos y más suaves, como si el animal estuviera escuchando con más atención, no disparando. Los niveles de presión sonora que llegaban a la presa durante esa fase eran un orden de magnitud por debajo de los niveles requeridos para aturdir a un calamar. La hipótesis del arma acústica, al menos como mecanismo de caza principal, no se sostiene con los datos actuales. Pero esto abre una pregunta más interesante. Si el cachalote no usa el sonido para matar, ¿cómo atrapa a sus presas en la oscuridad total? ¿Cómo caza al calamar gigante? Un animal que puede medir 13 metros, que tiene 10 tentáculos equipados con ventosas cerradas capaces de cortar piel, y que puede moverse a velocidades de ráfaga en agua abierta. Déjame ponerte en contexto sobre lo que es el calamar gigante. Architeuthis dux, el calamar gigante del Atlántico, tiene ojos del tamaño de platos, los más grandes de cualquier animal vivo, con hasta 30 centímetros de diámetro. Esos ojos evolucionaron, según algunos investigadores, específicamente para detectar la bioluminiscencia que emite el cachalote cuando se mueve a través de agua oscura. El calamar necesita ver al depredador venir. El problema es que el cachalote llega más rápido que la vista. Nadie ha filmado nunca una batalla completa entre un cachalote y un calamar gigante en el océano abierto. El Museo Americano de Historia Natural lo confirma explícitamente. Aunque los dioramas y los documentales lo representan, nadie lo ha presenciado de inicio a fin en condiciones naturales. Lo que sabemos viene de la evidencia forense. Y esa evidencia es elocuente. Los estómagos de los cachalotes contienen picos indigestibles de calamares,
la estructura córnea que les sirve como mandíbula, en cantidades que asombran. Algunos individuos han sido encontrados con cientos de picos en el estómago. En el cuerpo de los cachalotes varados, los científicos han documentado cicatrices circulares perfectas en la piel, marcas de ventosa, grabadas con la precisión de un sacabocados. En los ejemplares más viejos, las cicatrices se superponen unas sobre otras, como capas geológicas de décadas de combate subterráneo. El calamar no se rinde sin pelear. Lo que los científicos infieren de las marcas es que en las profundidades, los tentáculos del calamar se aferran a la cabeza del cachalote. A 30 metros de profundidad, con casi 0 atmósferas de presión multiplicando la fuerza de succión, las ventosas del calamar se incrustan en la piel del cachalote con una fuerza formidable. La batalla siempre termina de la misma manera. El cachalote siempre gana. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la ventaja real del cachalote en ese duelo? La respuesta no es el tamaño, aunque ayuda. No es solo la fuerza, aunque eso también. La respuesta verdadera es que el cachalote ha optimizado cada aspecto de su biología para ese entorno específico. Las profundidades, de una manera que el calamar, por formidable que sea, no puede igualar. El cachalote baja porque puede. El calamar está ahí porque no tiene opción. Piensa en eso un momento. El calamar gigante vive en las profundidades. El cachalote invade su territorio, en su propio hábitat, y lo supera en condiciones que el calamar consideraría su ventaja natural. Es como si un ser humano fuera a pelear bajo el agua contra un pez, y ganara. Excepto que el cachalote no solo va regularmente durante décadas y no pierde la costumbre. Y aquí entra la parte de la historia que más se ignora. Hablamos del cachalote como cazador, pero en realidad, el cachalote es algo más que un cazador. El Dr. Hal Whitehead, biólogo de la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, lleva más de 40 años siguiendo cachalotes a bordo de pequeñas embarcaciones, escuchándolos con micrófonos submarinos, catalogando sus vocalizaciones, sus movimientos, sus relaciones. En enero de 2024, publicó en el Royal Society Open Science un estudio que cambió la forma en que pensamos sobre esta especie. Lo que Whitehead encontró es que los cachalotes no viven en grupos aleatorios, viven en clanes, clanes estructurados, matrilineales, con dialectos vocales distintos que funcionan como marcadores de identidad. Dos clanes pueden ocupar la misma región del océano y no mezclarse, no se saludan, no interactúan. Viven en paralelo, reconociéndose mutuamente por los sonidos que producen, y eligiendo activamente no socializar con quien habla diferente. Whitehead usó una comparación que tomó por sorpresa a la comunidad científica. Los clanes de cachalotes son, en muchos aspectos, lo más parecido a los grupos etnolingüísticos humanos que existen en el reino animal. Los cachalotes tienen cultura, y no es metáfora ligera. El comportamiento, las rutas de migración, los patrones de caza y los dialectos de clics se transmiten de madre a cría, generación tras generación, dentro de unidades familiares de unas 10 hembras y sus descendientes. Un clan puede contener miles de individuos distribuidos a lo largo de miles de kilómetros oceánicos. Las crías aprenden de sus madres. Las madres aprendieron de las suyas. Esto significa que cuando un cachalote caza en las profundidades del Pacífico, no está simplemente siguiendo instintos. Está aplicando conocimiento cultural acumulado, información transmitida socialmente sobre dónde están las presas, cómo moverse en esas corrientes, cuándo bajar y cuándo subir. El cerebro de 9 kilos no es un accidente, es la biblioteca. Ahora podemos volver a la cabeza. Esa cabeza desproporcionada, ese ariete de aceite que hundió el Essex en 1820, empieza a tener más sentido visto desde este ángulo. El órgano Spermaceti no es solo un sistema de flotabilidad, no es solo un arma potencial. Es también el instrumento de comunicación más sofisticado de cualquier animal no humano sobre el planeta. Los clics que produce el cachalote tienen dos registros que los científicos han distinguido. Los clics regulares, de alta potencia, usados para ecolocalización a larga distancia, para mapear el fondo del océano y detectar presas a cientos de metros. Y los coda, secuencias cortas de clics que funcionan como conversación, como código Morse biológico. 2 o 3 clics, pausa. 4 clics, pausa. 1. Cada clan tiene sus patrones preferidos. Dentro del clan, los individuos tienen sus variaciones personales. La investigadora Taylor Hirsch, entonces estudiante de Whitehead, descubrió 7 clanes femeninos distintos solo en el Pacífico, cada uno con su propio dialecto, sus propios patrones de coda, sus propias formas de presentarse en el océano. 7 lenguas. En el silencio de las profundidades. ¿Qué significa que el mayor depredador de dientes del planeta también sea una criatura cultural, lingüística, social?
Significa que cuando cazamos cachalotes, y los cazamos masivamente durante los siglos XVIII, XIX y gran parte del XX, por el espermaceti que usábamos nuestras lámparas y lubricantes, no estábamos solo reduciendo una población, estábamos destruyendo culturas, borrando dialectos, exterminando conocimiento ancestral que tardó generaciones en acumularse. La caza industrial de cachalotes alcanzó su pico en los años 1960, con más de 25,000 individuos capturados en un solo año. La población mundial se redujo hasta un 40% de sus niveles históricos antes de que la prohibición de la caza comercial se hiciera efectiva en 1985. Hoy, se estima que hay alrededor de 770 cachalotes en el mundo. Una recuperación. Pero los linajes culturales que se perdieron no vuelven. No hay manera de recuperar un dialecto extinto. Y hay algo más en la historia del cachalote que no se enseña en ningún manual de biología porque cruza la frontera entre la ciencia y algo que se siente como justicia. El Essex no fue la única vez que un cachalote hundió un barco. En 1851, el ballenero Anne Alexander sufrió el mismo destino que el Essex, también por un cachalote macho, también en el Pacífico. Herman Melville había publicado Moby Dick ese mismo año, basado en el relato del Essex, y cuando supo lo del Anne Alexander, escribió en una carta: Moby Dick me ha perseguido. Pero el detalle que se omite es este. En el caso del Essex, el cachalote que hundió el barco no estaba siendo atacado en ese momento. Los marineros habían arponeado a otros cachalotes. El macho que embistió el barco lo hizo desde la distancia, observando lo que ocurría, y luego cargó. Los científicos no pueden afirmar con certeza que fue un acto deliberado de protección. Los datos no permiten esa conclusión. Pero la secuencia de comportamiento, en un animal con la inteligencia que sabemos que tienen los cachalotes, con las estructuras sociales que conocemos ahora, no puede descartarse tan fácilmente como reflejo instintivo. Lo que sí podemos afirmar con evidencia sólida es lo siguiente: el cachalote no solo es el mayor depredador de dientes del planeta, es uno de los pocos animales no humanos con cultura demostrable, con dialectos regionales, con estructuras sociales comparables a las sociedades humanas tempranas, con el cerebro más grande conocido en el reino animal y con adaptaciones fisiológicas para cazar en el entorno más extremo accesible a un mamífero. Y también es, sin que nadie se lo proponga explicar en los libros de texto, uno de los ingenieros del clima más importantes que conocemos. Aquí está la parte que los climatólogos más mencionan y que el público más ignora. El cachalote caza en profundidades de hasta 250 metros. Sube a respirar a la superficie y en ese proceso defeca. Defeca en la zona fótica, la capa superficial donde llega la luz solar, donde el fitoplancton puede utilizar los nutrientes. Ese fitoplancton absorbe dióxido de carbono. El cachalote, al moverse entre las profundidades y la superficie, funciona como una bomba biológica que redistribuye nutrientes y facilita la captura de carbono oceánico. Se estima que la población global de cachalotes, en sus niveles históricos, ayudaba a secuestrar cientos de miles de toneladas de carbono equivalente al año mediante este mecanismo. Cuando las cazamos masivamente, no solo matamos ballenas. Interrumpimos una función del sistema climático que existía desde antes de que Homo sapiens caminara sobre la Tierra. ¿Por qué el cachalote nunca pierde una pelea en las profundidades? No porque sea invulnerable. Las cicatrices en su piel lo demuestran. El calamar pelea. Deja marca. El cachalote nunca pierde porque lleva millones de años optimizando cada sistema de su cuerpo. La caja torácica flexible, el músculo negro de mioglobina, la válvula espermaceti, el cerebro de 9 kilos, el sonar de 236 decibeles. El conocimiento cultural transmitido generación a generación, para ese entorno específico, para esa oscuridad específica, para esa presión específica. La pregunta real no es cómo caza en las profundidades. La pregunta real es, ¿qué tan profundo tenemos que mirar para entender a qué nivel opera este animal? Y la respuesta honesta, en 2024, después de décadas de investigación, de etiquetas acústicas, de análisis genéticos de dialectos y de estudios de cicatrices en piel muerta, sigue siendo la misma. No hemos llegado al fondo todavía. Si este video te hizo pensar en algo que no pensabas esta mañana, el algoritmo necesita saber qué pasó. Eso es lo que hace que este tipo de ciencia siga existiendo aquí. Y si quieres entender el otro lado de esta batalla, lo que sabemos sobre el calamar gigante, la criatura que dejó esas cicatrices, el animal con los ojos más grandes del planeta que nadie vio vivo hasta 2005, ya tenemos el próximo video listo para ti. El cachalote no se pierde en las profundidades.
Pero el calamar tampoco se rinde sin dejar huella. Eso es lo interesante.